Bueno, empezamos. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la charla El arte en el capitalismo, que organizamos desde Contraimagen, la juventud del PTS, que somos parte acá del Centro de Estudiantes hace muchos años, y la idea era abrir un poco el debate acerca de este tema. Y bueno, invitamos a la compañera del PTS, Arián Díaz, que es también parte de la Asamblea de Intelectuales y Artistas en apoyo al Frente de Izquierda. Y bueno, la idea era charlar acerca de estos temas y bueno, después abrir el debate más que nada. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Aviso primero, yo hablo muy rápido, así que si en el medio me quieren parar con total confianza, no hay problema, díganme que pare un poco y no hay problema. Si quieren, la idea, como decía ella, era después abrir una serie de preguntas, pero si quieren en alguna de las partes parar y preguntar algo que no hayan escuchado, que no hayan entendido, no hay problema, párenme y lo charlamos. Bueno, el tema de la charla, como planteó recién Carmen, es el arte del capitalismo. Habrán visto en la presentación que poníamos dos palabras para intentar definir estas relaciones que hay entre las producciones artísticas y el capitalismo, que eran la utopía y la manipulación. Dos palabras contrapuestas, digamos, una contradicción entre sí. ¿Qué queremos un poco decir con esto? Es algo de lo que vamos a ir viendo, pero en principio podríamos decir que cuando uno piensa en el arte o en la cultura o en las producciones artísticas, tiende a asociarlo con algo positivo, ¿no? El arte sería aquel terreno o práctica social en el que uno expresaría su subjetividad, su imaginación, la creatividad, los deseos, las ansias, los miedos también, o las alegrías y demás. En general aparece para todos asociado con cosas positivas, que efectivamente funcionan y son parte. Pero también es cierto que en la sociedad capitalista el arte muchas veces es tratado como una mercancía como tal y utilizado como una forma de manipulación para difundir determinados discursos y determinados intereses sociales. Entonces, cuando uno piensa en el arte y en el capitalismo y las relaciones que entabla, siempre está manejándose dentro de esos dos polos, las posibilidades utópicas que tiene de expresar la subjetividad, expresar determinadas críticas sociales, pero también las posibilidades de que sea tomada como una mercancía y también las posibilidades de manipulación. Entre esos dos polos es que, me parece a mí, habría que analizar. Esta mesa se mueve un poco, en cualquier momento se me va a ir encima. Entre esos dos polos, me parece que pueden analizarse las categorías que caracterizarían al arte y a la cultura actualmente, como son la industria cultural. Son tres términos que vamos a tratar de analizar y de poner a discusión: la industria cultural, la cultura de masas y la cultura popular, que son términos que a veces aparecen mezclados o confundidos. Vamos a tratar de hacer algunas definiciones y las diferencias y formas de relacionarse que tienen. Bueno, en principio habría que aclarar que lo que nosotros entendemos hoy como arte no fue siempre entendido históricamente de la misma manera, ¿no? En realidad, la idea de un arte como una esfera autónoma y particular de las distintas prácticas sociales es algo que es propio del surgimiento del capitalismo y que no fue así en otras sociedades y en otros momentos. Si piensan, por ejemplo, desde las pinturas rupestres que buscaban a través de las pinturas convocar a la lluvia o convocar un mejor tiempo, lo que se llama el animismo, digamos, hasta las funciones religiosas que muchas veces servían, por ejemplo, de forma didáctica para desarrollar determinadas prácticas culturales y sociales. Por eso es que hasta el día de hoy la mayoría de las obras clásicas, por lo menos de las más conocidas, están en las iglesias, ¿no? Las pinturas más famosas que hay, que uno va a visitar, tiene que ir a unos cuantos museos, pero también unas cuantas iglesias que son museos prácticamente, que se usan solamente para eso, o también para cumplir funciones de asentamiento, justificación de determinados, en un determinado territorio, de determinados poderes políticos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algo que nosotros hoy entendemos como un género artístico más, como es la épica, por ejemplo, que en realidad en los momentos en los que fue escrita o narrada, porque en realidad fueron escritas después, no tenían la función de ser un género literario, digamos, más para leer como la podemos entender hoy, como de hecho lo consumimos hoy, sino que tenían, no sé, estoy pensando en la Eneida de Virgilio, por ejemplo, tenía la función específica de justificar que el pueblo latino provenía del pueblo griego, y para eso Augusto, el emperador, en ese momento le pidió a Virgilio que se la escribiera. O sea, no estaban, las funciones artísticas o las prácticas artísticas no estaban separadas de otro tipo de funciones sociales y no tenían un valor en sí mismo. Eso de que tengan un valor por sí mismo, de que justamente una de su propia legalidad, digamos, sus propias formas de desarrollarse, es algo que
tiene que ver con el surgimiento del capitalismo. Sobre todo porque lo que caracteriza las formas de producción capitalistas parece ser todo lo contrario a lo que caracteriza las formas de producción artísticas tal como se entienden en general, ¿no? Ahora vamos a problematizar un poco eso, pero si uno piensa que la producción capitalista es una producción en serie, controlada por alguien, por algún capitalista desde arriba, producida en un determinado tiempo y por definición desubjetivizada, porque la producción en serie justamente está hecha para que cualquiera pueda trabajar de eso, incluso mujeres y niños, sin ningún tipo de especialidad, el arte parece ser todo lo contrario, ¿no? Todos los valores que van asociados a la producción artística son las contrarias. El tiempo no es algo que puede medirse, y hemos escuchado a muchos artistas o quejarse de las décadas que les llevó a terminar una novela, por ejemplo, o decir que en una noche de inspiración, por ejemplo, escribieron de corrido toda una obra, y ninguna de esas cosas, amén de la anécdota biográfica, digamos, ninguna de esas cosas hace que para nosotros valga más o menos ese producto artístico. En todo caso, no lo evaluamos en esos términos. O sea, que el tiempo no es algo que esté pautado dentro de la producción artística. Por definición, los valores a los que va asociado son la originalidad, la expresión de una determinada subjetividad, con lo cual la idea de que sea manejada conjuntamente por alguien y que sea producida en serie y repetida va en contra de lo que uno mismo entiende por el valor de una obra artística en particular. Entonces, en esa contraposición en la cual el arte parece haberse despojado de esas funciones sociales, digamos, que antes tenía, y parece haber ganado de alguna manera algún tipo de mayor libertad temática y formal alrededor de haberte dejado de tener que estar atado a esas funciones, por lo cual se considera que el arte en el capitalismo es un espacio, una esfera, bueno, eso depende del teórico que lo agarre, autónoma de producción, que justamente no tiene una función social precisa, sino que en todo caso, decía Adorno, que es uno de los autores que vamos a agarrar, su función social es no tener ninguna función social e incluso contrapuesta a esas formas de la sociedad capitalista poder expresar una crítica de esas formas de producción. Bueno, ahí decía que con este desarrollo de la autonomía, digamos, del arte, que es un proceso que empieza desde que empieza el capitalismo, pero que se empieza a analizar en el siglo XVIII y XIX como una institución, digamos, propiamente existente, dio algunas libertades temáticas y algunas libertades formales, pero de una manera un poco, como todo en el capitalismo, un poco engañosa, porque es cierto que los artistas de alguna manera se sacaron de encima la presión o la influencia de los reyes y de los mecenas, que eran los que previamente sostenían, financiaban, sponsoreaban, podríamos decir hoy, determinadas producciones. Ustedes saben que las cortes tenían sus pintores oficiales, aquellos que les gustaban, que por ahí no eran los oficiales, pero que a los que de todas maneras sustentaban. Había mecenas, determinadas familias importantes de la nobleza siempre, que dedicaban especialmente parte de sus recursos a la producción artística, bueno, también científica, también filosófica en su momento. Eso se lo sacaron de encima, pero si ahora uno, siendo artista, quiere efectivamente vivir de eso y dedicarse a eso, no tiene que responder a reyes, no tiene que responder a mecenas, pero tiene que subordinarse a la famosa mano invisible del mercado capitalista, donde tiene que ir a vender efectivamente sus obras, con lo cual compra nuevas imposiciones temáticas y nuevas imposiciones formales, que son algunas de las cuales vamos a intentar agarrar ahora. En un primer momento, porque acá hay un fenómeno, digamos, que surge a partir del siglo XX, o por lo menos que es analizado a partir del siglo XX, que es el problema de la cultura de masas y la industria cultural. Previamente la actitud, vamos a tratar de analizar con la cultura anterior, que pongámosle como nombre por ahora tradicional, en contraposición a la cultura de masas. ¿Cómo era la relación del capitalismo con las obras artísticas, digamos, producidas previamente? Bueno, de alguna manera es como, no sé si todos tienen en mente la propaganda de Mastercard, que hay cosas que no tienen valor, pero para todo el resto existe Mastercard. Bueno, es algo parecido, o sea, justamente las formas de producción artísticas no son las mismas que las del capitalismo, o sea que efectivamente son productos que no están producidos dentro de esa lógica. Son invaluables desde ese punto de vista porque justamente no pueden medirse en tiempo de trabajo y demás. Ahora, eso no quita que no puedan venderse comercialmente y mercantilistamente como cualquier otra mercancía que justamente en esas características que tiene encuentra un argumento para salir más caras, efectivamente. O sea, la genialidad
la paleta que utiliza un determinado pintor no tiene valor, la genialidad que pueda tener un determinado escritor no tiene valor porque tiene el valor artístico en sí mismo, pero sí se puede vender por millones en cualquier subasta tranquilamente. Incluso se dan fenómenos un poco macabros, ¿no? Como por ejemplo, ustedes saben que cuando alguien se muere todo el mundo dice que son buenos, pero si aparte uno es un artista y dejó alguna obra por ahí, seguramente empiezan a cotizar más caras, se venden más caras, o sea, se dan fenómenos de ese tipo que nosotros vemos todos los días en los diarios. Se vendió un Klimt a no sé cuántos millones, se vendió tal cosa. Supuestamente son justamente por ser invaluables, justamente se le pone un precio que ronda siempre los millones. Esa es la relación durante siglos, digamos, y décadas del arte con el capitalismo. O sea, no son cosas, las producciones artísticas producidas dentro de sus propios términos, pero sí comercializadas dentro de sus propios términos. Esto es lo que empieza a entrar en discusión en el siglo XX, sobre todo a partir de la década del 60 y del 70 se empieza a problematizar, pero en realidad ya hay autores que lo agarraron a partir de los 30, sobre todo los que son, probablemente los conozcan como los autores de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Benjamin. Benjamin exactamente no era de la Escuela de Frankfurt, pero bueno, tenía una relación con ellos y escribió varios de estos temas en discusión con ellos, que empezaron a ver que había cambios dentro de esa forma de relación. Sobre todo si no había, y eso es lo que vamos a tratar de agarrar un poco, con el desarrollo de la industria cultural, algo más que la mera comercialización de productos producidos, digamos, bajo otra lógica, sino si el capitalismo no estaba avanzando efectivamente ya sobre el propio terreno de la producción de las obras, y no de la comercialización, digamos, posterior. Así que yo voy a tratar de agarrar algunos de las definiciones que se hacen de la industria cultural, de la cultura de masas y de la cultura popular, que muchas veces aparece mezclada, para que tengamos algunos elementos de discusión. Primero quería empezar con las definiciones de industria cultural. Encontré una definición que es de la UNESCO y que tiene la virtud de ser corta y sincera, porque dice más o menos este problema que estamos tratando. Dice la UNESCO que las industrias culturales son aquellas en que los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de tipo cultural. Bueno, ¿no? Bastante claro que lo que se busca es la ganancia, digamos, por detrás. Entonces digo, si antes habíamos relacionado el arte y la cultura con el desarrollo de la subjetividad, en la industria cultural, en todo caso, tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Como mucho, digamos, el mayor reconocimiento que hay al problema de la subjetividad es quien matriculó, digamos, de alguna manera eso y quién va a cobrar los derechos por eso. Si vemos un panorama de los últimos años de todas las delicias que la industria cultural nos tiene en nuestra vida cotidiana, podemos ver más o menos cuál es esta lógica mercantil que se explica crecientemente a las producciones culturales. Bueno, para empezar, la mayoría de las empresas que se dedican a las industrias culturales no tienen una empresa determinada, una determinada rama, sino que tienen varios canales de distribución, digamos, de los productos culturales que hacen. Ustedes vieron que es muy común que con un mismo producto se hagan ganancias en varias de las... hay otra forma de decirle en las industrias culturales que es industrias creativas. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad le pone industrias creativas y los informes que tienen y las encuestas que hacen no sé qué son sobre industrias creativas, que queda un poco mejor que industria cultural, porque queda un poco más vago y uno no sabe a qué se está refiriendo, entonces siempre es un poco mejor. Pero digo que es muy común que con un mismo producto se saque plata distribuyéndolo por distintos canales, ¿no? Sale la película, a los que hacen esa película se les hace una entrevista en determinada revista, después se les hace una entrevista en la tele, después de eso se vende la banda de sonido de la película, después se saca el álbum de figuritas, después etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con un producto se saca por distintos canales, repitiendo lo mismo básicamente y haciendo como noticia la salida de la película misma. Digo la película porque es el caso más común, pero hay otros, se hacen con una sola idea, mucha plata, digamos, en distintos terrenos. Incluso muchas de estas empresas ni siquiera a veces están dedicadas específicamente a la industria cultural. En muchos casos son grandes holdings que tienen distintas ramas industriales, no sé, electrodomésticos, autos y como una cosa más, una productora de cine, digamos, como si fueran todas mercancías iguales y que están regidas por las mismas decisiones gerenciales de ganancia que puede tener para todo el holding.
Por supuesto, como toda empresa que está dedicada a obtener ganancias, tiene forma de medir las ventas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como rating, como audiencia, como el Instituto Verificador de Publicaciones que dice cuántas son las tiradas que se vendieron de una publicación, de una editorial, etcétera, son mediciones del mercado para cada uno de esos productos. O sea, ¿para qué existen todas esas especies de ranking que hacen? Para evaluar qué pegada tiene o no tiene, si gusta o si no gusta determinado producto, si a la gente le interesa, si hay que cambiarle algo o demás. No, más bien eso es secundario. El objetivo de todo ese tipo de mediciones es ofrecerles a los empresarios que van a invertir en publicidad el ranking de a dónde les conviene publicitar o no, porque es lo más visto o no. O sea, saber la respuesta frente a lo que se produce es secundario respecto a dónde invertir. Es algo necesario para saber a dónde invertir, no algo que interese en sí mismo por el contenido. Incluso se promocionan productos antes de que existan. Ustedes piensan que la mayoría de lo que nosotros conocemos como... bueno, están todos estos programas que son tipo realities de descubrimientos de futuras estrellas, de grupos musicales y demás, que en realidad nos están vendiendo antes de que exista el propio grupo, antes de que exista determinado cantante, antes de que muestre que es bueno o que no es bueno, y más allá de lo que sean, el producto mismo ya se está vendiendo. Entonces cuando gana el concurso, efectivamente ya es famoso, ya vende, sale y ya tiene un disco de oro, por ejemplo, y demás, porque previamente nos hicieron parte y nos vendieron también y nos pasaron publicidad y demás de cómo promocionaban o creaban ese determinado producto. Incluso industrias más tradicionales como la industria editorial también recurre menos espectacularmente y más bien por detrás a este tipo de mecanismos. La mayoría de los concursos literarios que existen son un procedimiento similar. En muchos casos son contratos que están firmados con autores previamente, que tiene que entregar una novela para determinado tiempo. Entonces en el medio, como campaña publicitaria, que se hace un concurso donde obviamente esa novela gana el concurso. Entonces haber ganado después de ese concurso es parte de la estrategia publicitaria de venderla, ¿no? La nueva novela de tal, ganadora del concurso, no sé, Planeta, La Nación o lo que sea, ¿no? O sea que incluso las cosas que se hacen con la idea de promocionar nuevos talentos o lo que sea, en general son estrategias de venta y de publicidad, y de hacernos participar de la producción de un determinado producto previamente. Y por supuesto no solamente abarca las formas de comercialización, sino a los contenidos mismos de lo que está planteando. Tenemos desde ya como mejor ejemplo a los realities, pero la serie de productos enlatados, digamos, que se venden cada vez más, que vieron que o se reproducen en el Gran Hermano, por ejemplo, que tuvo la gran idea de banalizar la crítica que Orwell había hecho, digamos, al totalitarismo y al estalinismo bajo la idea de Gran Hermano, y ahora parece ser una especie de tipo bonachón que contiene una serie de pibes que están todo el día al pedo, encerrados en una casa sin saber qué hacer, tratando de matarse entre ellos. Aparte de haber logrado vulgarizar eso, y que se repiten en todos los países y más de una temporada, y hay varios otros que son así, todos estos de cantantes y demás son lo mismo, pero no solamente a estos realities que son productos enlatados, que se reproducen igual en todos lados, sino también incluso las series de ficción, ¿no? Antes existía la idea de, por ejemplo, adaptar una determinada idea, o sea, uno podía tomar la idea de otro y transformarla de alguna manera por un público específico. Era la idea esta de adaptación, ¿no? Que aparecía adaptación de tal. Bueno, ahora es un poco más que esa adaptación de estos productos enlatados los que se hacen. Si se fijan, hay cada vez más series. Ahora hay una que estrenaron ahora en Terapia, en Canal 7, que es una serie que ya fue hecha en Estados Unidos previamente, en Treatment se llamaba, lo mismo, que viene de la India en realidad, que se llamaba B2P, creo que también es lo mismo, donde ya no es la idea adaptada, es exactamente el mismo argumento, las mismas discusiones, incluso los mismos diálogos con algunos matices desde ya el idioma, pero algunos otros que lo hagan un poco más verosímil. Por ejemplo, no sé, en la de Estados Unidos, uno de los personajes que yo ya la vi, así que les voy a contar al final, no. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los que se atendía era un militar que había estado, no me acuerdo si en Afganistán, en Irak, bueno, y tenía todo un rollo con eso. Acá en Argentina, obviamente, eso no iba porque sería un poco gracioso, entonces hicieron algo aún más gracioso, que es poner a un policía supuestamente bueno de un cuerpo de élite de la policía de acá, lo cual es casi más inverosímil que haber puesto a un soldado. Pero bueno, digamos, son esas pequeñas adaptaciones. Ahora, el personaje como tal
dice exactamente y plantea exactamente los mismos problemas al psiquiatra que yo, el indio no lo vi, pero el que estaba hecho en Estados Unidos, digamos. O sea, que es la copia casi textual. Antes había hecho acá también una copia de Amas de Casa Desesperadas, creo, con actores locales, ¿no? O sea, al sumo hay algún giro local, pero es exactamente la misma idea. Hay una película de Almodóvar, La Flor de mi Secreto, no sé si la vieron, es una un poco vieja, pero que muestra bastante bien esta situación porque trata sobre una autora de novelas románticas para determinada franja, digamos, etaria de mujeres en España, que son todas, obviamente, con final feliz y demás, ¿no? Son ese tipo de novelas bestseller, que está pasando por un determinado mal momento, entonces no logra cumplir con los plazos que había establecido con la editorial. Entonces el editor, contrato en mano por supuesto, la va a visitar y le lee el contrato que ella había firmado, que es muy ilustrativo porque no solo tiene pautados los tiempos y la cantidad de obras que tiene que hacer en ese tiempo, como si fuera trabajo fabril, digamos, sino que también hay limitaciones temáticas que están explícitamente estipuladas según el público al que va dirigido, ¿no? Por ejemplo, le dice, bueno, tu novela, por contrato, tiene que tener determinada cantidad de escenas eróticas, pero no de sexo explícito, porque para el sector para el que estaba dirigido, sexo explícito no iba, porque los estudios de mercado no decían eso, entonces sí erótica. Tiene que tener personajes que sean idealistas y que haya contraposición entre cosmovisiones entre los personajes. Pero ojo que no hablen de política, porque política tampoco va para ese sector. O sea que estaba pautado hasta el mínimo detalle los tiempos, los plazos, la cantidad que tenían que entregar y también las temáticas que tenían que tener. Era un molde en realidad que se repetía a sí mismo. Bueno, después vean la película para ver cómo hace la autora con ese problema, pero si la idea de cultura y de arte que uno tiene es, como la palabra indica, el cultivo de la propia subjetividad, el desarrollo de la propia subjetividad, la industria cultural parece ser una contradicción en los términos, digamos, o una especie de cultivo transgénico, ¿no? O sea, uno le compra a alguien el paquete tecnológico ya más o menos armado, lo aplica y produce solamente un tipo de producto cultural y en ese suelo probablemente sea difícil que se desarrolle algún otro tipo de cultivo. Hasta acá más o menos, vamos. Voy a agarrar algunas características de la cultura de masas, que sería la cultura que sería propia del siglo XX y bueno, de nuestro siglo también, del siglo XXI, que generaría la aparición de este fenómeno de las industrias culturales, que todos los días nos dan alguna novedad. Hay dos características en particular que quería analizar que son como muy distintivas y que permiten hacer una comparación con la situación anterior para ver efectivamente hasta dónde se avanzó con este fenómeno o no. La masividad que tienen y los intereses que sostienen que están por detrás y que la industria cultural, la cultura de masas vendría a desarrollar. Tomo primero el problema de la masividad. Una de las características más analizadas de la cultura de masas, incluso el propio nombre que se le puso lo indica, es que son, a diferencia de cualquier otro producto de la industria tradicional previa, tienen un alcance masivo y un público que antes nunca había existido para ninguno de estos productos, sobre todo por el desarrollo de determinados medios técnicos que permiten una mayor reproductibilidad de este problema. Eso es algo que capaz que les suena, porque es algo que analizó Benjamin sobre el cine y sobre la fotografía, pero permiten la reproductibilidad de determinados tipos de arte, como el cine en particular, donde no hay original y puede llegar a todos lados, pero también cosas como, no sé, antes para ver determinadas pinturas no había otra que ir al museo donde esas pinturas estaban o conformarse con lo que alguien te contara. Ahora uno perfectamente puede conseguir reproducciones bastante exactas de esas obras, o por lo menos tener una idea de qué nos están hablando cuando nos hablan de la sonrisa de la Gioconda, por ejemplo, que antes, salvo el que fuera el Louvre, no la podía conocer más que por comentarios. Bueno, este elemento de la masividad en realidad de alguna manera podría matizarse, porque en realidad no es la primera vez que hay productos que tienen una difusión tan masiva como podría ser el programa de Tinelli, por ejemplo, para poner un ejemplo de acá. No sé si ustedes piensan en los cuentos de hadas que nos cuentan a todos cuando son chicos, sobre todo a las chicas, pero probablemente los chicos también los conozcan. También son productos que son tanto o más masivos porque se han difundido por todos lados. No sé si Tinelli se ve a nivel mundial, pero alguno digo como Gran Hermano, por ejemplo. Parece o podría plantearse que es solamente un problema de grado, que bueno, por los medios técnicos y porque hay más gente, tienen un poco de difusión
más que los anteriores o a lo sumo empatan. Pero no es solamente un problema de la cantidad de espectadores que puedan tener, porque no estamos hablando de productos que se produjeron de una determinada manera, como los cuentos en su momento, y fueron ganando popularidad y aumentando la cantidad de gente que las conocía, sino que son productos que ya están pensados para ser distribuidos masivamente. ¿Y eso qué quiere decir que estén pensados para eso? Un poco el ejemplo que planteaba antes de la película esta de Almodóvar, que ya tienen elementos que tienen una determinada estandarización para que efectivamente puedan ser vendidos en esos sectores. O sea, ya en la decisión del propio escritor, pintor o lo que sea que lo está haciendo, está jugando que tiene que tener determinados niveles o bien de masividad como para que sea aceptable para un público más amplio y pueda vender masivamente, o determinados clichés que sean propios de un nicho de mercado en el que los quiere vender. Entonces no es lo mismo, aunque parezca en los resultados que se trata de un problema de mayor o menor consumo o mayor o menor espectadores, ya en la propia forma en la que está pensado el producto hay una diferencia que caracteriza a la cultura de masas y que antes no estaba. Lo mismo se puede plantear con este problema de los intereses que están por detrás de la industria. Me voy a correr porque se me cae esto. ¿No? Una cosa que ha sido muy criticada respecto a la cultura de masas es que obviamente esos medios técnicos para desarrollar la industria cultural y la cultura de masas no están en manos anónimas ni mucho menos en manos colectivas, sino que son propiedad de determinados holdings empresarios que por supuesto no van a invertir, no van a poner plata en difundir ideas que vayan en contra de sus propios intereses. No sé si todo lo que producen les gusta, pero sí no algo que vaya a cuestionar ese orden social en el que ellos basan su ganancia. Entonces esa es una crítica muy recurrente al problema de la cultura de masas. También, si la comparamos con las tradiciones anteriores, podría también considerarse un problema de grado, porque después de todo nosotros mencionamos a los reyes y a los mecenas antes como sponsors, digamos, o como financiadores, y obviamente tampoco ni los reyes ni los mecenas permitían que se produzca cualquier cosa que vaya en contra de ellos. Después, como era mucho más individual, digamos, y los reyes efectivamente tenían más poder, podía haber algún tipo de transacción o de negociación, ¿no? Ustedes saben que hay reyes que tenían sus... Por ejemplo, Felipe II, el rey católico, tenía su pintor oficial, que era el que pintaba los cuadros de familia, que era el Greco, pero después tenía su preferido, que era el Bosco, que era bastante hereje en las cosas que pintaba, así que tenía muchos de sus cuadros guardados, digamos, en un sótano, porque no daba que el rey católico anduviera con esos cuadros, que no sé si alguna vez piensan en el Jardín de las Delicias, por ejemplo, hay una orgía en el medio del cuadro, no era muy católico que digamos. Los que tienen, incluso que andan con cruces y todo, si ven las caras de los que los rodean, no tienen mucha cara de estar en penitencia. Bueno, así que por sus gustos personales de alguna manera lo defendió, porque tuvo problemas con la Inquisición muchas veces y guardó muchos de sus cuadros, incluso muchos se los pidió, pero su pintor oficial después era el Greco, que era un chico bien, digamos. Existían ese tipo de negociaciones, pero por eso no puede decir, bueno, el problema de la funcionalidad a determinados intereses y el uso de la producción cultural y de la producción artística para esos intereses no es algo relativamente nuevo. Pasa que el problema de grado en el que se plantea en la cultura de masas parece de algo distinto, porque ya justamente no depende de un rey, de un mecenas o de sus gustos particulares, sino de una industria que a nivel internacional está montada para fomentar determinadas cosmovisiones, determinados intereses, ¿no? Que tienen una influencia hoy en día que es más bien comparable a las influencias que podía tener la religión en otros momentos, digamos, históricos. Entonces, es un problema de grado, pero un problema de un grado cualitativo, digamos, en ese cambio. Por eso, esto es algo que supuestamente vamos a agarrar después en la charla que viene, pero una cosa que habría que analizar a partir de este problema de los intereses es porque eso funciona también como mecanismo, porque crecientemente otros sectores, digamos, de las prácticas sociales tienden a tomar cada vez más elementos o productos culturales para promocionar sus determinadas ideas, ¿no? Mucho se ha discutido sobre el problema de cómo las campañas políticas cada vez parecen más las campañas de un star de cine que de alguien que tenga propuestas políticas, pero se usa no solamente en las campañas, sino que permanentemente para hacer propaganda de determinado gobierno, de determinadas medidas de gobierno. Son muy utilizados cada vez más estos elementos publicitarios, podríamos decir, que son propios del desarrollo de la cultura de masas. Bueno, igual eso no lo vamos a agarrar ahora, va a ser tema del próximo, pero tengan en cuenta que
no es solamente un problema de mercado del que estamos hablando, porque obviamente, como en todo el resto de las actividades de cualquier capitalista, el Estado es el que no solo tiene una cierta comunidad de intereses, un Estado capitalista tiene cierta comunidad de intereses con los industriales, digamos, de la cultura, sino que aparte es el que da el marco legal e institucional para que se desarrolle efectivamente, ¿no? Es el Estado el que maneja efectivamente desde las escuelas de educación artística hasta los museos, hasta las instituciones que dan las becas, hasta la legislación y la que maneja la legislación que, por ejemplo, defiende determinados derechos de autor y demás. O sea que la relación no es solamente de simpatías, sino que no hay, digamos, mercado cultural sin que el Estado intervenga para ello. Bueno, eso es. Y ahí intervienen también, por supuesto, los problemas de cooptación, que es todo un problema que acá habría que analizar, sobre todo en los últimos años en nuestro país, y que ha sido bastante discutido. Pero digo, volviendo al problema de la cultura de masas, y como mencionaba antes, si la industria cultural se metió en todos estos ejemplos que dimos, ya no solo comercializa como hacía en la teoría Mastercard, digamos, los productos que ella no producía, sino que se mete directamente en la producción de esas obras. Por lo tanto, los productos que salen de la industria cultural ya serían mercancías en el sentido propiamente dicho del término. O sea, ya no algo que se compra o se vende, que es la definición general de mercancías, sino, como la definía Marx, como algo producido ya para ser vendido en el mercado en un tiempo de trabajo socialmente necesario específico. Eso sería un cambio radical con lo anterior. O sea, todos los que han criticado este problema dicen, bueno, acá estamos frente a una cosa que no es un problema de grado respecto a lo anterior, es un avance del capitalismo sobre un terreno que hasta ese momento se había mantenido autónomo de esas formas sociales, con lo cual las posibilidades de crítica que podía tener o de representar ciertos valores utópicos o críticos a esta sociedad, como la distancia esa se reduce, como ya no es una ley distinta a la que lo rige, la ley de la sociedad capitalista, se perdería esa oportunidad de poder ser expresión de estos rasgos utópicos o críticos. Bueno, frente a ese problema, sobre todo yo mencionaba en los 60 y en los 70, en realidad ya desde los 50, si piensan en Debord y la sociedad del espectáculo, hay en parte criticado esto, pero sobre todo en los 30, Benjamin empieza con una serie de análisis sobre el problema de la autonomía del arte y de la industria cultural, va a hacer una serie de críticas sobre Disney, que en ese momento estaba en auge, pero sobre todo a partir de los años 40, Adorno y Horkheimer, en un libro famoso que se llama Dialéctica del Iluminismo, va a tratar este problema, es uno de los que le van a poner este nombre, del problema de la cultura de masas y de la industria cultural, que lo va a intentar definir, sobre todo alrededor del momento de esplendor de Hollywood, ¿no? Después de la aparición del cine sonoro, es por estos años que aparecen las películas más famosas, digamos, en su momento, y no solo las películas, sino todo lo que lo rodea en el sentido de este sistema de estrellas que tienen determinada publicidad de lo que hacen de su vida, de lo que no, o sea, que no solamente la película en sí mismo, sino toda una serie de aditamentos o de chucherías que se venden alrededor con la excusa de un producto artístico con una película en particular. Bueno, frente a este surgimiento hay dos posiciones que un autor italiano muy conocido, tiene un libro que se llama Apocalípticos Integrados, trata de definir las dos. El autor se llama Umberto Eco. El libro se llama Apocalípticos e Integrados, que en realidad tiene una parte y después que es ese texto y una serie de otros textos que agarran problemas parciales. Es como la definición más clásica que hay de la actitud positiva y negativa que hubo frente al surgimiento de este fenómeno de la cultura de masas. ¿Acá? ¿Vamos? Bueno, pues me voy a meter con ellos. Bueno, empezamos por los integrados, que son los que ven positivamente este desarrollo. Obviamente todas las posiciones que voy a decir son posiciones simplificadas, ¿no? Porque son varios, digamos, los que se incluyen en cada una de estas dos categorías y no son absolutas las posiciones que voy a dar. Pero para más o menos esbozar, digamos, los dos polos en los que se discutió siempre este problema. Para los integrados, el desarrollo, digamos, de la industria cultural sería algo esencialmente positivo, comparable, por ejemplo, con el desarrollo de la imprenta en el siglo XVI y XVII. O sea, si la aparición de la imprenta permitió extender a un nivel mucho más masivo determinadas ideas filosóficas, culturales y demás, el efecto que tendría la industria cultural es básicamente el mismo. Es cierto que con algunos problemas
como estos problemas de manipulación y demás, hay muchos de los integrados que efectivamente reconocen este problema, no es que no lo ven, pero como un problema secundario frente a todo lo positivo que podría aportar. Y en general con un cierto tono demagógico o populista en contra de que los que no están en contra de la industria cultural en realidad lo que defienden es una alta cultura de élite reservado para sectores más pequeños de la sociedad, entonces ubicándose del lado, digamos, de las masas y de que el arte llegue a sectores más amplios, tendrían un discurso así anti-elitista, ¿no? La mayoría de las respuestas a los apocalípticos, digamos, rondan en esos tonos políticos. Los apocalípticos, como el nombre aparte que le puso Eco es bastante claro, consideran que el avance, sobre todo Adorno y Horkheimer ¿no? Hay otros que se pueden analizar, pero sobre todo se trata de ellos dos en este libro que mencionaba antes, que es del año 48, consideran que ese avance del capitalismo sobre la producción cultural es una cosa definitiva, que no deja mucha salida. Es algo que llegó para quedarse, digamos, un cambio que llegó y que no puede modificarse. Bueno, es un terreno más en el que el capitalismo terminó subsumiendo, imponiendo su propia lógica. Les voy a leer algo que dice Adorno, que deja bastante clara, digamos, esta posición. Dice, las obras de arte puras, que niegan el carácter de mercancía de la sociedad ya por el solo hecho de seguir su propia ley, han sido siempre al mismo tiempo también mercancías, ¿no? Ahí está lo mismo, o sea, la oposición de la propia ley que tenían esas obras artísticas en contraposición al mercado, pero han sido siempre también mercancías, o sea, siempre se compraron y se vendieron también. Y en la medida en que hasta el siglo XVIII la protección de los mecenas ha defendido a los artistas del mercado, estos se hallaban en cambio sujetos a los mecenas y a sus fines, ¿no? Ahí marca el cambio que hay del mecenas al mercado. Pero la mercancía artística, que vivía del hecho de ser vendida y de ser sin embargo invendible, esa es la lógica Mastercard, se convierte hipócritamente en invendible cuando la ganancia no está más solo en su intención, sino que constituye su principio exclusivo, ¿no? Cuando, o sea, las formas de la industria ya afectan a su forma misma de producción. Y con eso, dicen ellos, se pierde esta posibilidad de distancia crítica que había. Y con ello también lo que se logra, dicen, es que los intentos de resistencia a esa lógica que impone el capital, dicen ellos, solo puede sobrevivir enquistándose. Una vez que lo que resiste ha sido registrado en sus diferencias por parte de la industria cultural, forma parte ya de ella, tal como el reformador agrario se incorpora al capitalismo. ¿A quién les parece que se está refiriendo cuando dice de estas formas que resisten y que solo pueden sobrevivir enquistándose y que son registradas en sus mínimos detalles y reproducidas por el mercado? Como mentira, va a decir ellos después, son reproducidas como mentira. ¿A quién les parece que se refiere? ¿Cómo? No, pero acá en particular dentro del terreno artístico. Por eso está la hegemonía que tiene carácter simbólico y están los herejes que son los detractores. Sí, pero está haciendo referencia a un movimiento en particular artístico. A las vanguardias, claro, las vanguardias, las que se llaman vanguardias históricas de principio de siglo, que justamente... al mismo sistema capitalista, ¿entendés? Después le vienen al servicio, son neo-vanguardias, que son Joseph Beuys, el neo-Dada, todo lo mismo. Bueno, ahora vamos un poco de ese problema igual, agarrarlo igual tomando ya a autor, pero acá se está refiriendo en particular porque para estos años, piensen, los primeros años del siglo son el desarrollo en Europa, incluso en América y también en ese momento en la Unión Soviética, de una serie de vanguardias distintas entre sí, después, ¿no? Si uno se puede analizar con detalle, en muchos casos eran contradictorias consigo mismas, pero que cuestionaban, digamos, bajo la idea de unir arte y vida, cuestionaban las formas propias estas autonómicas que el arte tenía en la sociedad capitalista. Era una crítica a los museos, una crítica a las instituciones relacionadas con ellos. Bueno, todos estos movimientos y ese objetivo de unir arte y vida, evidentemente, que estaban muchas veces ligados a procesos de radicalización política en los distintos lugares a donde se planteaban, fueron después tomados por el mercado. O sea, los mismos gestos que fueron rebeldes en su momento fueron, como dice acá, registrados y reproducidos después por el propio mercado y vendidos como producto. No sé si ustedes, por ejemplo, el famoso mingitorio de Duchamp, ¿no? ¿Qué era el famoso de ese mingitorio?
¿Era porque tenía algún tipo de importancia en el mingitorio? No, justamente no. La idea era cuestionar el problema del autor como tal. O sea, si lo que vale es que yo como autor pongo mi firma, mira, le pongo mi firma a cualquier cosa y te lo mando. ¿Y que esto vale? Bueno, no, porque por eso elegí un mingitorio. Tipo, cualquier porquería que ande dando vueltas por ahí por tener una firma no tiene valor en sí mismo. Por eso lo mandó como una especie de provocación. Bueno, pero hace poco acabó una exposición sobre los surrealistas y estaba el famoso mingitorio de Duchamp, que aparte para mí decía el trucho, no debe ser ese, pero estaba el mingitorio, pero estaba por supuesto con su cajita de vidrio, no se puede, o sea, ahora es una obra artística, efectivamente. O sea, lo que él mandó como provocación ahora es tomado como una obra artística. Lo que faltaba era que vendieran chucherías así del mingitorio, pero efectivamente lo veían, era como ver al Louvre, en el Louvre la Mona Lisa, con una cosa de no te puedes acercar como si fuera no sé qué, y es un mingitorio firmado, efectivamente. Pero bueno, a eso se refiere, ¿no? Digamos, a cómo el mercado puede adoptar incluso esas cosas que fueron rebeldes consigo mismo. Ahora, estos planteos, digamos, de Adorno y Horkheimer, a mí me parece que tienen una virtud muy importante y algunos problemas, ¿no? Que vamos a tratar de desgajar. La virtud es haber sido los primeros que dieron la señal de alarma y una flor de señal de alarma, porque si leen en esos libros, el marco, digamos, que dan es apocalíptico, efectivamente, como le dice Eco. Y habría que pensar que en realidad en ese momento no estaban tan desarrollados todos estos mecanismos de la industria cultural. O sea, si vieran ahora Gran Hermano, si vieran ahora algunos de estos productos, no sé qué harían, digamos. Pues escribieron eso apenas viendo los primeros desarrollos de Hollywood y demás, no sé cómo podrían digerir la situación, digamos, que nosotros vemos ahora. Entonces, haber señalado este problema, ser de los primeros que lo señalaron y de manera muy crítica y muy dura, es sin duda una virtud, digamos, que tiene el planteo y que habría que pensar y reevaluar con los mecanismos que existen hoy, porque incluso en este panorama que estamos dando habría que pensar nuevos mecanismos, Internet sobre todo, es uno de los que más se ha discutido últimamente, no sé si todavía pueden evaluarse los cambios que ha significado o no, pero efectivamente la forma de reproducción que tiene, las formas de escritura que tiene, la forma de participación que tiene, el problema con los derechos de autor que supone que es algo que todavía están tratando de legislar y no lo pueden hacer, sería algo, digamos, para analizar y ver cómo se ensambla, digamos, en esta historia. Pero digo, bueno, esa es una de las virtudes que tiene. Ahora, después tiene dos problemas centrales, tiene varios, a mí hay varias cosas que no me parecen, pero digo, tiene dos problemas centrales. Uno es una visión relativamente estática del fenómeno, que ahora vamos a tratar de analizar, y otra que en el marco de describir y de criticar a la cultura de masas, suelen igualar cultura de masas con cultura popular. Entonces ahí hay una defenestración de ambos dos fenómenos que no me parece del todo apropiada. Eso voy a tratar de agarrar ahora. ¿Por qué digo que tiene una visión estática? Bueno, porque efectivamente en el momento en el que ellos escriben esto, en el 48, estamos en un momento de que los procesos revolucionarios de principio de siglo habían sido todos derrotados, veníamos de 2 guerras mundiales, había una cierta estabilización social, estabilidad no había, veníamos de 2 guerras mundiales, una estabilización respecto a la situación anterior que era de 2 guerras mundiales, digamos, si uno lo compara con los últimos años, hay algo que no, si hay algo que no es estable, pero para el momento en el que ellos estaban, era una cierta estabilización y una cierta extensión de una paz social después de tantos años de guerras, crisis y revoluciones que habían sucedido. Y venía también de justamente lo que se llama las derrotas de estas vanguardias, de que sus objetivos de unidad arte y vida habían desaparecido e incluso en una especie de mueca macabra el mercado reproducía ahora como una mercancía más. Entonces, si es para dar cuenta de esa situación, probablemente la caracterización que hacen sea bastante adecuada. Ahora, si uno lo piensa históricamente, previamente al desarrollo de la industria cultural y posteriormente en el siglo XX, bueno, podríamos pensarlo hasta hoy, eso no se ha mantenido de esa manera. De hecho, ha vuelto a haber intentos revolucionarios o de alza de la lucha de clases que han estado acompañados siempre también de fenómenos en el terreno cultural, ¿no? Las que vos mencionabas recién, las neovanguardias, sobre las que después se puede discutir en qué sentido ya fueron o no producidas por el mercado o qué tenían de rebelde o no respecto a las históricas. Es una discusión que se podría hacer, pero lo cierto es que antes y después del surgimiento de la industria cultural es en realidad no solo muy común, sino casi imposible que cuando hay una especie de ruptura de la hegemonía de las clases dominantes en el terreno político, en el terreno social, también se ve acompañado por una ruptura
de la hegemonía que tiene en el terreno cultural y en el terreno artístico, y que por esas grietas se mezclen muchas veces cuestionamientos, digamos, a las instituciones establecidas hasta ese momento en el terreno artístico y en el terreno cultural. O sea que esta definición de la cultura de masas como algo que llegó para quedarse y que no tiene ningún tipo de escapatoria, que Dan Adorno y Jorge Aymerayí, no se ha mantenido después a lo largo del siglo. Sí se ha mantenido, sin embargo, esta dialéctica de que muchas veces esos procesos avanzan y avanzan acompañados de esta crítica cultural y que vuelven al redil una vez que esos momentos son derrotados. Eso ha vuelto a pasar una y otra vez también, pero me parece que la respuesta a qué responde eso no tiene que ver directamente con la lógica misma de la industria cultural, sino con la ligazón que tiene con determinados movimientos políticos que obviamente, perdida la base en la que se sustentaban, vuelto todo a la paz, digamos, burguesa y a la conciliación con la ideología de la clase dominante, obviamente también pierden sustento esos movimientos de vanguardia y quedan o como cosas sueltas o efectivamente son cooptadas o vuelven al redil, digamos, de las instituciones normales de la cultura y el arte en el capitalismo. O sea, eso que ellos señalaban existe efectivamente, pero no es por lo menos para mí no es tanto por la lógica de la industria cultural en sí mismo, sino porque tiene una estrecha ligazón política y social como fenómeno, ya cuando aparece. No es algo que le pasa después, digamos. Y planteaba que antes de eso, quería retomar otro problema de esta visión estática. Digo, se ve esta ruptura en momentos de la lucha de alce de la lucha de clases, pero también en los momentos de paz, digamos, de paz social, la relación que el capitalismo, que las ideologías dominantes tienen en el terreno del arte y la cultura no son tan tranquilas, digamos, sino que están también plagadas de contradicciones, ¿no? Hay un autor, David Harvey, que es un geógrafo norteamericano que analizó muchos fenómenos culturales, que intenta explicar este fenómeno en los momentos de paz, ¿no? Nosotros venimos de momentos de mucha paz, de hace muchos años que no pasan demasiadas cosas, recién ahora a principios de siglo hubo más movimiento, entonces podemos tener una idea mejor, pero piensen que venimos como de 30 años más o menos de restauración burguesa, de mucha paz social y de mucha dominación de la ideología de la clase dominante, al punto de que nos vendieron que no hay historia, que no hay ideología, que ya ninguna de esas cosas que se la pasaban haciendo no existían más. Bueno, Harvey intenta explicar cómo es que funciona, digamos, esto en tiempos de paz y apela a una categoría de Marx que es la renta de monopolio, que dice que es la forma de ganancia que las industrias culturales intentan hacer de los productos culturales. El nombre suena complicado, pero lo que quiere decir una renta de monopolio es la ganancia extraordinaria que se obtiene de la explotación de algo sobre lo que se tiene propiedad que es único en el mundo, o por lo menos casi único en el mundo. El ejemplo típico, por ejemplo, es el turismo, ¿no? O sea, una determinada playa con determinadas características, arena dorada, etcétera, determinado clima o demás, no es algo que nadie haya producido para vender, pero sin embargo sí son explotados económicamente por un determinado sector que tiene la propiedad, ya sea un Estado o algún propietario, y que explota, digamos, y que saca una ganancia extraordinaria justamente de ser el que tiene, no sé, el microclima de tal lugar específico, ¿no? Eso es típico. Del turismo es el mejor caso, pero hay otros, digamos. Harvey lo que va a tratar de explicar es que esa es la forma que la industria cultural tiene de funcionar con los productos artísticos. Para lo cual, dice los industriales, cuando piensan un determinado producto, tienen que buscar conformarlos con dos características en particular. Una, lo que habíamos visto antes alrededor del ejemplo de esta película de Almodóvar, de hegemonizar y de homogeneizar y estandarizar el producto como para que sea vendible a distintos públicos. Ahora, por otro lado, no puede hacer una cosa que sea tan común para todo el mundo que a nadie le importe pagar más por eso, porque el objetivo es sacar una ganancia extraordinaria. Entonces tiene que también en ese producto destacar algo que le sea especialmente original, porque si no fuera particularmente original las playas del Caribe, no saldría ir más caro ir a veranear a las playas del Caribe al lado de las playas de Mar del Plata. O sea, tiene que tener algo, alguna marca distintiva que permita que se cobre más caro por eso, pero a su vez cierta homogeneización para que pueda ser, no puede ser ni tan único ni tan común, dice, ninguno de los dos polos. Entonces lo que va a tratar de explicar Harvey ahí es que cuando el capitalismo hace eso se mete en una serie de marañas culturales, históricas y de tradición que muchas veces le generan conflicto, ¿no? Entonces da un ejemplo
que es el ejemplo de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces dice, bueno, si vemos en los últimos años, la ciudad de Barcelona, que ha intentado ser vendida como la ciudad turística, se ven en su propia construcción, en su propia diagramación, una serie de medidas que responden a este intento de homogeneización. Por ejemplo, las formas de construcción de la zona costera, que si las ven se repite con la de otras tantas ciudades costeras de propia Europa y de América también, ¿no? Algo que evidentemente los estudios de mercado han dado que a los turistas les gusta, entonces las han construido todas iguales. Pero por otro lado, junto con eso se hace una campaña de reivindicación de características que son propias de esa ciudad y que en otras no va a encontrar, por lo cual sí tenés que ir a Barcelona a ver esa. Por ejemplo, la arquitectura de Gaudí, algo que está en otras ciudades, pero no en la densidad en la que está en la ciudad de Barcelona. Entonces, esas son las especies de campañas publicitarias que hacen para vender el producto cultural, digamos, Barcelona. Lo que se pregunta Harvey es que, bueno, cuando uno hace eso, cuando intenta hacer estas marcas distintivas, inevitablemente se basa en determinada historia y determinadas tradiciones que existen previo a ese intento, digamos, de venderlo como producto. Entonces ahí, dice, entran en algunas contradicciones, porque cuando uno reivindica a la Barcelona, digamos, como marca distintiva, ¿qué Barcelona está reivindicando? La Barcelona de los sectores acomodados industriales de España que la caracterizan históricamente, nacionalistas, por ejemplo, o está reivindicando a la Barcelona que resistió el avance del franquismo, por ejemplo, en el 37, ¿no? Que ahora se cumplen justo un aniversario, digamos, de eso. O sea, ¿cuál de las dos está, cuando destaca los valores que son únicos de Barcelona, cuál de las dos está tomando? Bueno, es muy difícil separar a una de la otra. Probablemente se esté metiendo en destacar a Gaudí o algunos otros valores en cosas que tengan parte de esos dos elementos, y eso le puede generar muchas veces contradicciones que no son esperadas cuando se piensa el producto cultural, ¿no? Me parece que es una visión un poco más, que se mete un poco más profundamente en cómo funciona, digamos, esos mecanismos incluso en tiempos de paz, porque claro, bueno, en tiempos de ruptura es como más claro ver cómo funciona, pero en los tiempos en los que eso no es así, es más difícil. Lo que muestra Harvey es que evidentemente priman durante determinados momentos más bien los intentos de homogeneización y de industrialización de esos productos, pero que no pocas veces aparecen problemas con la tradición o con la cultura previa que más bien contradicen los intentos de los capitalistas en ese caso en particular. Digo, para no tener justamente una visión estática de ese problema. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bueno, y planteaba que había otro problema en los desarrollos que hacen Adorno y Horkheimer, que son este problema de la igualación entre la cultura de masas y la cultura popular. Para Adorno y Horkheimer, si lo leen en ese libro, en realidad siempre existió, antes de la cultura de masas, una alta y una baja cultura, ¿no? La alta cultura sería la cultura compleja, altamente formalizada, crítica de sí misma, de determinadas expresiones culturales, que son las que conocemos en general como la cultura clásica, y una cultura popular que sería una especie de mala conciencia de esa alta cultura, que son los mismos productos simplificados, masticados, digamos, para una difusión más masiva para aquellos que no tienen ni el oído entrenado, ni la vista entrenada, ni la lectura entrenada, digamos, para esas grandes producciones de complejidad artística y formal. Para ellos eso existe desde siempre. ¿Hay algún elemento de verdad en esto que ellos plantean? Bueno, sí, en el sentido de que efectivamente, socialmente, hay condicionantes que evitan que uno tenga el tiempo, los recursos suficientes, el tiempo suficiente y demás, como para, por ejemplo, entrenarse en la historia de la pintura de tal experiencia y entonces observar un cuadro, digamos, con esa actitud crítica. Eso existe, porque efectivamente la cultura y el arte es un lujo para muchos en la sociedad en la que estamos. Ahora, de ahí a decir que toda la cultura popular es una cultura simplificada, que toda está basada en clichés, es algo que históricamente no se sostiene mucho, ¿no? Si piensan, varias de las cosas que nosotros tomamos como alta cultura fueron en realidad expresiones de cultura muy populares en su momento. Por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Que ustedes, aparte de los superdramas que conocemos, tragedias en realidad son, también tenía, por ejemplo, muchas comedias que justamente eran muy, muy populares. Bueno, las tragedias también, pero sobre todo las comedias muy populares en su momento. E incluso hay expresiones de la, para hoy, para nosotros, alta cultura, que se nutrían de muchas tradiciones que eran propias de la cultura popular. Por ejemplo, las que analiza Bakhtin cuando analiza las relaciones entre el carnaval y la
literatura de Racine, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Digamos, de Racine, un clásico francés, dramaturgo también. Digo, de la época similar, por eso con la de Shakespeare. Entonces, lo que ellos plantean, digamos, como una generalización también, una vez más, demasiado estática y demasiado abstracta, no me parece que no resiste un análisis histórico más detallado. Pero entonces, ellos, ¿cómo proceden? Viendo esta diferencia entre alta y baja cultura, en realidad, ¿cuál es la definición de cultura de masas que dan? Que la cultura de masas, con esa simplificación, estandarización y demás, sería una extensión de la baja cultura para todos, digamos. Esa es más o menos. Por eso, analizando estas formas de la industria cultural de simplificación, para ellos son exactamente iguales que las que existían en la baja cultura que analizaban previamente. Lo cual en realidad le quita un poco de especificidad al análisis que estaban tratando de hacer de que la industria cultural y la cultura de masas era un fenómeno que respondía a las nuevas condiciones estas del capitalismo, porque si al final existía ese problema desde previamente, ahí es un poco contradictorio, digamos, con ellos mismos. Pero, digo, bajo esta igualación está claro que la cultura popular queda en un lugar tan malo como la cultura de masas, que es algo que me parece que habría que discutir, porque ¿cuál es la salida entonces frente a estos avances? ¿Qué es lo que van a defender Adorno y Horkheimer frente a este avance de la industria cultural? La vieja autonomía del arte en el capitalismo. O sea, efectivamente seguir manteniendo esa división, o sea, para poder mantener la distancia crítica que tenía el arte frente al capitalismo, es necesario mantener esa autonomía del arte, y esa autonomía del arte significa efectivamente esta división social por detrás. Está bien, no es culpa de ellos, es una caracterización de lo que sucede, pero convengamos que la forma de preservar esa capacidad crítica es bastante mezquina, ¿no? En vez de cuestionar radicalmente una sociedad dividida de esa manera, que justamente permite ese tipo de separaciones y ese avance del capitalismo, es una preservación nostálgica de esa autonomía previa. Para ser justos, no todos los miembros de la Escuela de Frankfurt tuvieron esta política. Claramente Adorno y Horkheimer fueron los más escépticos, digamos, entre ellos, pero yo mencioné antes a otro autor, Benjamin, que más bien en este aspecto tenía una posición radicalmente contraria. De hecho, él, un poco inspirado en esta idea de unir arte y vida de la vanguardia, planteaba que habría que lograr no solo una producción artística más cercana, digamos, a las masas, sino también una crítica que pudiera ser más colectiva. Por eso le gustaban las obras de Brecht, por ejemplo, que permitían relacionar mejor el público con lo que se estaba viendo y criticarlo y hablarle encima y fumar en las funciones. Eso era la mejor parte, tranquilamente, para estar reflexionando sobre lo que se estaba viendo, y criticaba a los sacerdotes del arte, les decía que son los que justamente preservan esa autonomía como una especie de religión frente a la que hay que recogerse. Cuando entra a un museo hay que mirar serio a los cuadros, ¿viste? No, eso de pasar así, hay que extasiarse frente a los cuadros como si estuviera frente a una imagen religiosa, justamente criticando eso, que en buena medida me parece que era una crítica bueno, no existe, Benjamin murió en el 40, así que nunca vio nunca leyó este libro de Adorno y de Horkheimer, pero algunas de esas posiciones estaban en discusión y de alguna manera es un diálogo, digamos, entre ellos en el que no tienen acuerdo. Tampoco es una solución mejor, volviendo a los integrados, que los dejamos un poco colgados en el camino, esta apelación demagógica a que todo lo que sea popular por el solo mero hecho de ser popular es algo que esté bueno, ¿no? Basta ir, no sé, a la cancha 2 minutos y escuchar los cantitos de una tribuna a la otra para ver que lo popular incluye elementos progresivos y colectivos, pero también muchos elementos reaccionarios y que más bien tienden a dividir a esos sectores, ¿no? Ni hablar la serie de valores sobre la mujer, la cultura y no sé qué que promueven muchos de los programas más famosos y más populares que podemos ver en la tele. Entonces, la reivindicación de que todo lo que sea masivo, porque por el mero hecho de ser masivo es bueno, tampoco es una buena, digamos, salida a eso. Yo había planteado este problema de en qué distintos momentos aparecen estos cuestionamientos a las instituciones dominantes. También por estos años 30 es otro autor marxista, Gramsci, el que analiza este problema no solo respecto a la cultura, sino también respecto a la filosofía y a la teoría más en general, y trata de dar cuenta un poco de cómo es esta dinámica entre la ideología de la clase dominante y las clases dominadas,
y plantea que están en estrecha relación con los fenómenos de la lucha de clases que haya. Dice, bueno, dice, lo lógico es que cuando hay hegemonía política y social de la burguesía, obviamente haya también, esté acompañada de una hegemonía cultural. Sería casi imposible que se sostenga sin ello. Dice, ahora, lo lógico también es que cuando hay algún tipo de ruptura con esa hegemonía política o social, aparezcan también brechas en los valores culturales y artísticos que las masas tienen en ese momento, incluso pensando que también son propios, ¿no? Porque la mayoría de esos elementos no son vistos como algo que responde a otros intereses en contra incluso de los intereses propios. Son tomados como propios colectivamente, digamos. Bueno, en esos momentos de ruptura de hegemonía es muy común que surjan, y me parece que es una mejor explicación del fenómeno de las vanguardias, es muy común que surjan ese tipo de fenómenos que podrán o no volver al redil, pero justamente son en esos momentos en los que esta cultura, digamos, impuesta y heredada puede ser cuestionada. Dice, algunos de esos elementos serán reformulados, algunos serán desechados, algunos nuevos serán creados, dependerá de la radicalidad del cuestionamiento social y político que haya, la radicalidad que pueda tener esos cuestionamientos. No está asegurado, por supuesto, que puedan triunfar en sus objetivos, de hecho no lo han hecho hasta el momento, pero sí pueden dejar marcas profundas, digamos, porque por ejemplo las vanguardias históricas es cierto que han sido derrotadas, pero también es cierto que han dejado muchas marcas que permanecen, digamos, incluso la discusión misma de unir arte y vida, que no se volvió a plantear después, y que sin embargo todos sabemos que existe y que está cuestionada porque la han planteado en su momento. Hasta acá vamos, porque ya voy a terminar. No, yo, ahora si quieren abrimos sobre algunos de estos problemas para que hagan preguntas o den opiniones, pero quería señalar algunas cosas que en base a este panorama, por lo menos los marxistas reivindicamos respecto al problema del arte y de la cultura. Primero que, por lo menos yo, las salidas del tipo de una nostalgia por una autonomía perdida tienen patas cortas, nos parecen, aunque sí está bien la crítica, digamos, a la cultura de masas como tal, es algo que habría que seguir elaborando. Tampoco me parece la demagogia populista, digamos, de los integrados, aunque sí quizás habría que tomar algunos de los problemas que plantean respecto a la aparición de determinados nuevos medios y cómo podrían ser utilizados de otra manera. Para los marxistas, estos problemas del arte y de la cultura están ligados efectivamente para tener una visión no estática de cómo son y no escéptica de que la cultura de masas es algo que llegó para quedarse y a la que no tiene escapatoria. Hay que tratar de profundizar con algunos elementos que son autores marxistas los que han dado para tener una visión más crítica, porque se necesita mucha más crítica, digamos, de estos fenómenos, pero también un poco más abierta a qué posibilidades de cambio hay en ellos. O sea, para nosotros está muy ligado a la lucha de clases, el arte y la cultura, no porque tenga que expresarla directamente, no porque tenga que aparecer temáticamente, sino porque su futuro en parte depende de ello. Lo que sí estamos seguros es que el capitalismo es un mal caldo de cultivo para el cultivo de uno mismo y para la cultura, porque efectivamente encuentra todas estas limitaciones y crecientemente van aumentando. Así que no decimos qué tendencia artística hay que seguir, cuál nos gusta más, qué estilo es el más adecuado, porque eso no es un terreno en el que queramos dictaminar ni meternos, pero sí que bajo este sistema tal como es, el desarrollo del arte y de la cultura, el desarrollo de la subjetividad, de la creatividad y demás no es posible, así que en todo caso el futuro de eso está atado al futuro de poder conquistar nuevas bases sociales distintas. Y finalmente quería decir de quién era la frase que estaba en el llamado, no sé si vieron que veíamos que un autor marxista había dicho que el arte y la cultura podía servir de termómetro para la vitalidad de toda una época. No sé si les suena, a muchos de acá supongo que les sonará, pero el marxista que dijo eso fue Trotsky, lo estaba planteando para discutir el estado del arte y de la cultura en los momentos del estalinismo, pero podríamos extender un poco la frase y pensar que sí es cierto que sobre todo en los últimos años el termómetro marcó temperaturas bastante sofocantes o bastante frías y despersonalizadas. No está dicho que ese clima no lo podamos cambiar y no está dicho que no podamos hacernos del termómetro para cambiarlo. Listo. Me quedaron cosas, pero bueno.
Ya es mucho. Bueno, ahora ustedes. Preguntas, opiniones, quejas, críticas. Para mí una de las cosas que está buena, o por lo menos cómo pensamos esta charla, más en relación a la estructura donde estamos y lo que estudiamos, digo, es que estoy hablando con los compañeros, realizando la charla y todo, es que por ahí todas estas problemáticas que discutimos y todo no están muy planteadas dentro de lo que es la institución académica, digamos, que nosotros aprendemos acerca de la técnica, aprendemos en relación a un montón de procesos históricos del arte, pero digamos la problemática digamos cuáles son los condicionantes para que se produzca este arte y para qué hacemos las cosas, digamos, es algo que está fuera de la discusión, digamos, en el IUNA, ¿está? Y en casi todas las materias, digo. Entonces nos parecía como interesante abrir ese debate para también, inclusive por todas las cosas que planteaba Arián, ¿no? De cómo el arte o lo utilizan los empresarios para hacer negocios, etcétera, la medición del rating y un montón de cosas que en algún punto eso la clase dominante lo usa para sus intereses, pero también, digamos, da cuenta del poder, digamos, que tiene el arte, digamos, de la sensibilidad, de cómo pueden llegar las ideas. Entonces, nos parecía importante, digamos, abrir ese debate de qué artistas queremos ser, digamos, porque en definitiva es esa por ahí la discusión de qué arte queremos producir y en relación a este sistema, ¿no? Como planteaba Arián, como, digamos, la salida más de fondo, si es, bueno, adaptarse a eso, banalizarlo, etcétera, o si podemos, digamos, realmente con nuestro arte hacer algo distinto, digamos, abrir las cabezas, poder criticar, no sé, este sistema de miseria, de opresión. Nosotros que somos parte acá del Centro de Estudiantes de Contraimagen, venimos poniendo en pie un grupo de producción donde no solamente porque nos gusta pintar, bailar, etcétera, sino también acompañando movilizaciones y para poder darle otro sentido, digamos, al arte. Y creo que en ese camino también uno puede ver en qué sistema está, digamos, cómo darle una vuelta de tuerca a eso. Entonces me parece que está bueno lo que planteaban en la charla. No sé qué. Analizando lo que dice ella, en relación a que el niño pertenece a la institución arte, ¿entendés? Y la figura del artista yo creo que va a desaparecer o va en detrimento, porque es lo que Pirón llama los efectos del campo. ¿Entendés? Hoy somos curadores, críticos, periodistas, pero como que nos dedicamos a comentar lo que ya está hecho, ¿entendés? Me parece que por ese lado viene el análisis. Si ese es el rol que queremos cumplir en esta sociedad capitalista postindustrial, que se debe a la formación que recibimos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Que la figura del artista ya no tiene cabida en el análisis, ni siquiera como detractor del sistema. Por esto, porque nos forman para ser comentadores, ¿entendés? No te al pie de página, ¿entendés? Para mí, puede estar en la carrera de crítica, empieza a carrera, pero también la carrera de disciplina de composición gráfica o arte dramático o para hacer artes visuales, es para también formar artistas visuales, bailarines, actores, etc. El problema es, o sea, desde dónde está encarada esa formación. Yo, por ejemplo, pensaba cuando hablaba Arián, que desde las, y lo que decía acá también, como por ejemplo, bueno, en las carreras de artes visuales, esto que discutimos hoy sobre el rol de los artistas, la relación con el Estado, la industria cultural, desde un punto de vista crítico, no se ve ninguna materia, por ejemplo. No hay ninguna, o no sé, tenés que llegar al nivel 6, o sea, cuando llegan, no sé, la poca cantidad de estudiantes que llegan a ese nivel, con la cantidad de carga horaria, etcétera, y de años de carrera, recién ahí se puede abrir esa crítica, pero si no, no existe. Entonces es un debate ausente. Y por ejemplo, yo pensaba en danza también, una formación hiperelitista en la que vos simplemente tenés que adaptar el modelo preestablecido por los clásicos franceses del siglo no sé cuánto, ¿entendés? Entonces es una clase donde vos solo pensás en vos, en cómo se te estira la pierna y en reproducir una técnica para caber en un molde al que solo llegó Paloma Herrera, Julio Boque y Doma. Ahora, ¿cómo haces para cuestionar desde el punto de vista también de cómo nos formamos y cómo cuestionar también esa formación que tiene una ideología marcada, que tiene una ideología de que solo unos pocos pueden llegar y que unos pocos llegan reproduciendo un modelo preestablecido? Entonces, ¿cómo desde la formación cuestionamos eso? Y cómo también cuando logramos traducir, también
y desde ahí son honestos con sí mismos y hacen algo, digamos, porque sienten que esa forma los representa. O sea, en ese sentido me parece que sí, estoy de acuerdo con lo que estás planteando, no en el sentido de que no nos formen, digamos, como para que produzcamos cosas, porque sí, digamos, como decía Lorena, no sé, te enseñan a mover la pierna, te enseñan a pintar el cuadro, pero sí como para que uno no sea un sujeto consciente, sino hacer variaciones de lo que ya se vio antes. O sea, hay como un contraste fuerte entre lo que estamos discutiendo y cómo está pensada la formación acá. Para mí, yo quería como comentar algo que había estado desarrollando un poco. Yo estudio teatro, soy de Luna de Dramáticas, y había estado hace un tiempo escribiendo sobre el arte, y todo esto, o sea, como ¿por qué surgió todo lo que escribí? O sea, la pregunta fue, bueno, más para discutir con mis compañeros, o sea, de la universidad, como para esta discusión sobre el arte y el capitalismo, llevarla a Dramáticas, que es donde yo milito. La discusión era, bueno, nosotros venimos a la universidad para estudiar arte, con el ideal de poder sobrevivir en este mundo haciendo arte. Yo acuerdo claramente con esta postura que marcan las chicas de que, bueno, acá se enseña un tipo de arte que está relacionado con la institución, que es parte del Estado, que el Estado reproduce una ideología, que es la ideología de la clase dominante, en este caso la burguesía, etcétera, etcétera. Pero además de eso, o sea, hay un problema que también atraviesa el arte, que es la contradicción, o sea, que tiene el capitalismo, que es que, o sea, uno quiere hacer arte y un arte independiente y se encuentra con que las posibilidades de sobrevivir haciendo un arte independiente es casi nula. Uno tiene que ser o profesor, terminar siendo profesor de teatro o de artes plásticas en los mejores de los casos porque termina la facultad, o si no termina la facultad, hacer arte o teniendo espacios recontra reducidos en tu tiempo para la producción de arte y paralelamente a eso tener que tener otro trabajo para poder sobrevivir materialmente en este mundo, que es comer, tener una casa, poder pagar tu alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, para mí también a debatir esta cuestión de que mismo en el arte se produce esta contradicción de la gente, o sea, que tiene la plata para poder costear los recursos materiales, que en el caso sería plata para ir a ensayar a algún lugar, porque las salas de ensayo son privadas, los materiales para el vestuario, pagar los técnicos, pagar las salas de ensayo, etcétera, etcétera, y en el caso de los que estudian visuales serán los materiales. Entonces, las posibilidades a lo que uno es como estudiante, o sea, de teatro, de arte, etcétera, o sea, están recortadas o me ligo o tengo que entrar en el teatro comercial, lo hablo desde lo que estudio yo, o mis posibilidades son, o entro al teatro comercial, a la televisión, y tengo que vender mi cuerpo a reproducir una ideología que no quiero, que no aporta ni a mi desarrollo personal, ni a mostrar nada de lo que soy, ni a querer compartirlo eso colectivamente con la gente que me vaya a ver, o trato de hacer un teatro independiente, a contracorriente, matándome, sacrificándome absolutamente todo, o sea, con esta postura que también plantea a veces el capitalismo de uno solo sacrificando todo lo que tiene puede llegar a algún lugar y uno llega desangrado a ese lugar y todos te aplauden, pero en base a todo ese camino que vos hiciste llegaste golpeado, desangrado, dejando un montón de cosas que podrías haber desarrollado y no las pudiste hacer. Entonces esa contradicción también está en el capitalismo y mismo en las universidades de arte. Las posibilidades que nosotros tenemos para elegir, o sea, son esas. Y también estamos restringidos a eso. O sea, el arte no es libre en el sistema capitalista y el artista tampoco lo es. Entonces nosotros como artistas también nos tenemos que preguntar eso, ¿por qué? O sea, criticar el arte y por qué luchar por un arte para que sea libre, porque los artistas no somos libres y no podemos tener producciones libres artísticas en este sistema porque no nos los permiten, desde la condición material que ya nos impone. Eso quería como polemizar. En relación, para seguir desarrollando, en relación a pensar la universidad en ese sentido y las posibilidades que tenemos en ese lugar. Yo con respecto a lo que vos dijiste tengo una diferencia.
vos estás planteando que se puede llegar a un desangrado. Para mí no podés llegar directamente, porque, digamos, no bajo los ideales que vos estás planteando. Podés llegar si tenés determinados ingresos, si no tenés que trabajar, si podés dedicar determinado tiempo, porque si no es pensar que todos podemos ser esa excepción. Y bajo ese lema, todos pretendemos ser la excepción, porque la excepción, digamos, la excepción hace la regla, pero no es la regla, no es la regla general, sino es como que en el fondo, por más que lo critiquemos, tenemos oculto un deseo de alcanzar ese nivel. Esa era la diferencia. De que igual yo en realidad no decía que eso porque eso funcionaba, sino que es una cuestión que se impone mismo como ideología a que uno puede ser la excepción de la regla, y es una cuestión que se baja que yo acuerdo con lo que vos decís, de que es verdad, o sea, solamente podés llegar a esta situación si tenés también las condiciones materiales para poder sortearla, o sea, en mi facultad, además de tener una carga horaria impresionante, si laburás primero no puedo hacer la carrera, y si laburás tampoco podés tener tiempo para ensayar ni para ir a casting, por ejemplo, ¿entendés? Pero eso por un lado. Sí. Y por otro lado, ¿qué significa el llegar y a dónde querés llegar? En realidad, claro. Porque yo soy artista y no necesito llegar a ningún lugar donde se supone que uno tiene que llegar para hacerlo. No, O sea, sí. Esos son los planteos que a veces también nos tenemos que hacer. Claro. Más allá de lo dificultoso que es el camino, ¿qué significa ese camino? ¿Qué es lo que va componiendo de nosotros ese camino y ese pensamiento? Sí. ¿Puedo agregar una cosa más en relación a eso que hay algo que también desarrollé? Que es que, o sea, uno entrando en esos circuitos, o sea, se pierde completamente lo que es un artista creador en ese sentido, porque uno, o sea, está en los que te dicen, bueno, yo te pongo todos los materiales para que vos hagas esto, por ejemplo, en las obras de teatro comercial, vos tenés, bueno, la obra se tiene que estrenar en 2 meses. Entonces, en esos 2 meses vos tenés que hacer un trabajo artístico que no existe, o sea, que son puros ensayos mecánicos para llegar a lograr lo que el productor quiere que vos digas. Entonces, todo el trabajo artístico, subjetivo del artista se corta por completo, o sea, es un arte completamente, por decirlo, no sé, insano, o directamente habría que analizar o discutir acá qué es el arte para cada uno, que para mí no es eso. Justamente el arte para mí es la expresión de la subjetividad de cada uno, en el sentido y confrontarlo con el público y en eso tener un diálogo. Pero justamente en el teatro comercial, en el arte comercial, en lo que a uno puede dedicarse a arte y poder sobrevivir de eso, estás supeditando justamente todo tu trabajo creador. Esa es la contradicción. O sea, que vos para poder sobrevivir del arte tenés que supeditar lo esencial que es hacer arte, que es crear. Lo que pasa es que en contraposición a lo que decís, a lo que ella plantea, hay un lugar superador que es que la polarización es más que plantea Ariane, ¿no? En un sentido, porque o vas o vendés, vendés como una mercancía, o sea, vendés, sos parte del juego en un sentido que tú decís. O la otra opción es el desarrollo individualista, que no es individual del sujeto, ¿no? Es lo que ella plantea. O sea, vos podés desarrollar en el sentido como artista, el desarrollo como individuo. Es decir, ahora, esa expresión de libertad que vos expresás en un sentido va de la mano, o sea, básicamente justamente con quién tiene y manos de quién están las fuerzas productivas en ese sentido, que es lo que ella te dice. O sea, no hay manera en este lugar, que es una discusión histórica del arte. O sea, es una discusión histórica en qué sentido. ¿Por qué? Porque lo que te promueve, la otra salida que vos planteás es justamente lo que ella dice,
utilizando en lugar del artista, digamos, incluso no reproduciendo, digamos, no reproduciendo el arte, digamos, por banalizarlo, o sea, no es que vamos a salir, o sea, vamos a pintar obreros y vamos a bailar, digamos, tampoco para ponerlo en ese lugar, sino para ir a esa discusión, pero sino que en un sentido es pensar dónde nosotros ponemos nuestras fuerzas desde la creación, que era un poco lo que ella planteaba en cuanto a la creación, y digamos, contra qué peleamos en concreto, porque si no el desarrollo va a ser, digamos, los dos lugares van a ser siempre los mismos, o vendés tu fuerza de trabajo o sos un alternativista, ¿entendés? Que puede en última instancia, digamos, hacer algo paralelo dentro de este espacio. En última instancia no vas a estar peleando, que era un poco lo que él decía, donde decía, bueno, no hay nada que termine rompiendo concretamente, no hay nada que irrumpa concretamente contra eso, o sea, que lo rompa, que vos decís, bueno, se distinga concretamente, no, pues es un espacio que te abre el propio sistema en última instancia. Y qué sé yo, para mí hay una discusión muy rica que no se tocó, que se podría tomar, que es incluso el discurso oficialista, digamos, el desarrollo que ha tenido el arte, o sea, en cuanto a lo audiovisual y demás, estos últimos años, por ejemplo en el cine, o sea, ha sido un desarrollo impresionante de las películas. Ahora hay que pensar qué películas se produjeron, por ejemplo, o sea, qué animaciones, o sea, quiénes están enfrente, no sé yo, porque por ahí estudio cine, entonces no pienso en lugar a quiénes, en qué sentido, digamos, dónde fue el arte popular, hacia dónde y desde qué discursos en un sentido. Por ejemplo, para mí eso es lo que no se tocó, que para pensarlo en la actualidad, o sea, actualmente, es pensar, y eso en contraposición, o sea, a Europa, y los movimientos artísticos que surgieron de vanguardia, los propios, no sé, pibes grafiteros que pintan las calles mientras van al frente de batalla con la gente, digamos. Entonces, hay como una distorsión por ahí, incluso nosotros pensamos muy localmente como artistas hoy, pero digamos que en un sentido se expresa que las irrupciones o las cosas que surgen al calor de la lucha de clases, digamos, con esta contraposición. Por eso, ahora, el rol es qué rol nosotros creativos podemos tener hoy en función de cierta paz que hay, ¿no? Y también, pero bueno, que hay un discurso hegemónico, que es utilizado y se ha desarrollado. El arte digamos, hay una cuestión del arte popular que se ha masificado, digamos, en contraposición de eso, hoy venden, no sé, cientos y pico de euros las obras de Superi, digamos, de Principito, por ejemplo, en euros, cuando toda Europa se vende en fuego, los tipos venden 300 y pico de euros, o sea, los manuscritos de Superi, es como una cosa, no sé, es como una locura, digamos. El mercado sigue produciéndose, sigue vendiendo, digamos, en contraposición a lo que sucede localmente, si se quiere, en el propio lugar, donde hay lucha, donde hay peleas, donde hay enfrentamientos, donde hay cuestionamientos. Entonces, para mí, no sé, una de las cosas que me gustaría poder tocar en ese sentido es eso, más pensar localmente, cuál es el discurso hegemónico y cómo se utiliza, o sea, incluso para mí, porque en lo personal lo creo que se ha desarrollado mucho en estos últimos años desde el oficialismo, por lo menos. Bueno, me parece que en lo que había dicho ella hay un punto que quedó, digamos, como en segundo plano, junto con otras muchos temas que mencionó, y para mí es el hecho de que, digamos, cuando uno se dedica a estudiar arte, sobre todo si no le es fácil, o sea, si no es que está al pedo, que tiene que ir de todo, sino que le cuesta y hace el esfuerzo de meterse y todo, también porque, digamos, como que siente una necesidad que más allá de tomarlo como, bueno, querer destacarse o llegar a ser famoso o lo que sea, es como una necesidad subjetiva que tienen todas las personas, pero la mayoría, digamos, no tienen la posibilidad de poder expresarla. Pero también, digamos, no solo de expresarse uno y sentirse bien porque, digamos, puso afuera lo que tenía dentro, sino también de comunicarse con otras personas. En ese sentido me parece que estaba bueno como lo planteabas, porque el teatro es como más directo, porque puedes ver a tu público, digamos, ¿no? Pero pasa lo mismo, qué sé yo, con la pintura o con lo que sea, de que uno tampoco es que, bueno, dibuja y se quedó tranquilo, sino que, digamos, uno hace cosas para que otros las vean y para transmitir sus ideas, o sea, para que otros puedan como ver lo que uno ve. Y en ese sentido, me parece que estaba bueno, como ella mencionaba, que creo que se da con casi todas las disciplinas, que tenés los medios masivos por un lado y por otro lado hay como un sector chiquitito de la cosa independiente que queda súper clandestina, donde uno puede hacer las cosas como para sentirse bien un rato, y ahí queda todo, y no puede como difundir lo que hace para el resto de la gente, ni tampoco puede
de lo que hacemos para que se den las condiciones para que todos podamos crear. Claro, por eso yo le respondía en el sentido, yo no lo polarizaba en un sentido de que no va a existir, sino que justamente, digamos, eso sí que es el proceso más acabado. El punto es qué hacemos hoy, justamente, que era un punto en ese sentido, lo decía yo. Porque la realidad es que yo, más tomando lo que ella decía, me parece importante lo que decía a nivel de poder entender por qué ella decía no hay salida, en qué sentido no hay salida. O sea, me parecía que la polarización que decía estaba bien en eso, desde ese lugar donde estaba yo. Para mí es correcto, digamos, que sí, digo, si no es como, digamos, porque en este sistema, claro, en eso, por esa delimitación es la que yo hacía, no polarizando en que no se puede hacer nada, porque si no estaríamos acá incluso, pero no es la polarización, sino por el contrario, ¿qué hacemos hoy? Digamos, en un sentido. Lo que mencionó Natalia, el problema de llegar y a dónde llegar y quiénes van a llegar, es una de las cosas que analizan bien, digamos, una de las que la pegan. Sobre todo alrededor del problema del surgimiento de las estrellas alrededor del cine, él va a decir, bueno, hay un momento en el que efectivamente se reivindican a todas las superestrellas de cine, entonces su forma de vida, y se intentan vender cosas alrededor de su forma de vida. Pero empieza a haber una tendencia a los pocos años de tomar a gente común, digamos, que también se convierte en estrella, o sea, justamente que empieza, bueno, la idea de Marilyn más o menos, pero que desde abajo, digamos, se hace y consigue ser una superestrella. Y eso es justamente para fomentar la idea de que todos podríamos llegar a eso, pero a su vez obviamente está claro que no todos pueden llegar, porque si todos llegan no tiene más sentido ser una estrella. Entonces es un poco una de esas zanahorias que uno le pone permanentemente adelante para que siga pensando que en algún momento puede llegar, y está claro que nunca va a poder llegar a ningún lado, pues si todos fueran estrella nadie lo sería en definitiva, ¿no? Entonces dice que rápidamente la industria cultural enganchó esa onda de aparte de las grandes actrices, poner a otras venidas de la nada, ¿no? Que son las starlets, las pequeñas estrellas. Después otro problema más, pero el problema que plantearon el problema de la ideología dominante y el Estado y demás. Ahí habría varias cosas que analizar. La idea era tomarlo en otra charla, pero en realidad ahí hay que tener, es contradictoria también la política que puede tener el Estado respecto a eso y la propia ideología de la clase dominante, porque si ustedes se lo ponen a pensar, como en tantas otras cosas, el funcionamiento del Estado respecto a esas instituciones es perverso, digamos, como en otras, porque por un lado reivindica de alguna manera, digamos, o sea, considera que tiene algún tipo de utilidad del arte y la cultura, sí, porque lo usa para sus propios intereses, lo que vos planteabas, que habría que analizar en concreto, pero efectivamente algún tipo de valor le da porque sabe que sirve para algo, por eso contrata artistas para hacer el bicentenario, ¿no? Y se pelean entre ellos, o vas a una muestra o vas a la otra, y existe Tecnópolis y todo, digo, para nombrar las últimas, pero es algo que habitualmente existe, o sea, que saben que algún valor tiene y que la sociedad efectivamente algún tipo de valor le da. Pero después también es un gasto innecesario en muchos casos, ¿no? Recién hablaba mucho de las escuelas de arte y demás, donde obviamente hay una serie de ideologías que se reproducen, digamos, y que se enseñan y que se transmiten de generación en generación, pero la verdad que también para el Estado, para determinados estados y según determinados intereses que tengan, o para determinados gobiernos, es algo que no vale demasiado. Por eso, por ejemplo, el financiamiento de las instituciones ligadas a lo artístico y a lo estético, que no sean las grandes producciones que sirven para aparecer en algún lugar, más bien están desfinanciadas, ¿no? Es esa actitud perversa la que se mantiene perfectamente. Si miran en el presupuesto cuánto se destina a la educación artística, que es algo que en definitiva no sabemos para qué nos sirve, deben pensar los tipos, bueno, esto lo tengo que hacer porque más o menos está bien, hay algo como mantener, no sé, como mantener las carreras humanísticas dentro de la universidad, todas cosas que no saben efectivamente para qué son, sí sirven para hacer ideología, entonces tienen obviamente personeros ahí y obviamente todas las veces que pueden lo utilizan, pero después, si fuera por ellos, con 2 o 3 es suficiente y todo el resto no sabemos para qué los estamos subvencionando. Lo mismo piensan respecto a las escuelas artísticas, me parece, por eso están en las condiciones que están y demás. Y si por ahí ponen plata, no sé, en el fomento del cine argentino, porque eso sirve para mostrarse como, bueno, está medido en términos de utilidad, digamos, pero por eso a veces aparece de manera perversa, e incluso a veces aparece como peleas, ¿no?, entre sectores burgueses, ¿no? O sea, la onda del desarrollo cultural y de la cultura nacional y no sé qué es, lo toma un sector de los capitalistas en contra, por ejemplo, de otro, por ejemplo, entre nación y ciudad, por ejemplo, ¿no? Se trata de ligar todo el tiempo
el kirchnerismo está de ligar a la cultura popular y las expresiones de la cultura popular, mientras que se le atribuye al macrismo esa cultura, digamos, del jet set y de la publicidad y no sé qué, como si fuera una contraposición real, las formas de vida, digamos, de los miembros del gobierno nacional no parecen muy nacionales y populares, pero bueno, es una forma, digamos, justamente de defender determinados intereses y de plantear determinados perfiles, digamos, políticos hacia el resto. Después, poco financiamiento para instituciones educativas y relacionadas al arte se cumple exactamente en cada uno de los gobiernos nacional, el de acá, el de la ciudad y el resto de las provincias, digamos. Eso es como un acuerdo general, digamos, que mantienen. Pero bueno, efectivamente ahí, digo, para no analizar todo bajo blancos o negros, hay después distintas contradicciones que ahí se plantean y hay momentos en los que hay distintas fisuras, digamos, por ahí. Claro, bueno, mencionamos eso, el Estado que tiene recursos también, así como los industriales tienen recursos, el Estado también los tiene, entonces muchas veces compra directamente un servicio, digamos, publicitario ligado al artístico, pero muchas veces también tiene políticas para acotar determinados sectores, porque justamente maneja instituciones que dan legitimidad. Entonces, si uno maneja, no sé, el Fondo Nacional de las Artes, si uno maneja los museos, si uno pone los curadores ahí, eso permite legitimar determinadas prácticas y otras no. El problema del canon artístico en todos los géneros existe y está ligado a determinadas instituciones que van cobrando distintas utilidades o no. Hay gobiernos que por ahí no apelan tanto, digamos, a esos recursos, hay otros que son famosos por haber apelado a ellos. Yo que sé, tuvimos hace poco un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que parece que la única virtud que tenía era hacer buenos espectáculos públicos, digamos. También ahí hay que analizar qué qué concepción hay de espectáculos públicos por detrás y de producciones artísticas. Fíjense que estamos hablando de todos mega super eventos a donde uno va ¿a qué? A mirar, básicamente. O sea, uno va en masa a mirar una cosa que le proponen y listo, ¿no? También se expresa toda una concepción sobre lo que es la producción artística en la forma en la que están organizados esos eventos, a quién se llaman y qué valores, digamos, intentan movilizar. Y después un último punto respecto a del problema de los artistas en esta sociedad, que sí, es una mala noticia que todos ya saben, pero no hay mucha salida, digamos, dentro de este sistema, pero yo en lo que nosotros le contraponemos a eso diría un poco bastante más de que el arte puede ser libre, porque en un sentido me parece que uno tendría que estar un poco como los vanguardistas en contra de la idea de que exista el arte como tal. ¿En qué sentido que exista como tal? Que exista como algo separado efectivamente de un sector particular del resto de las prácticas sociales y del resto del trabajo, por ejemplo. Piensen que, por ejemplo, entre las formas de definir lo que sería el trabajo, no en sentido alienado que puede tener dentro de la sociedad capitalista, sino de una práctica en la que uno efectivamente expresa la subjetividad en algún objeto y que sirve para su desarrollo, uno de los ejemplos para contraponer cómo sería el trabajo en el comunismo es el arte, ¿no? Pescador a la mañana, poeta a la noche, es una de las frases que usa Marx para decir, claro, cómo podría ser una forma de trabajo entendido en este sentido, ¿no? Justamente, de una producción que no te sea arrebatada, sino que al contrario sea un desarrollo de tu propia subjetividad. La otra es el juego, ¿no? Arte y juego son las dos formas en las que aparece caracterizado en el comunismo, por lo menos para los marxistas, lo que podría ser el trabajo. Entonces, en ese sentido no habría más arte, en ese sentido, ni libre ni no libre, porque todos podríamos serlo, porque el desarrollo de todas las actividades prácticas nuestras tendrían que ser artísticas en este sentido, en de no tener que limitarnos a las cosas que no queda otra, digamos, que hacer para sustentar nuestra vida, porque por suerte eso lo podrán hacer máquinas y se podrá resolver de otra manera y podremos tener todos el tiempo de ocio y la disponibilidad de los recursos y demás para que efectivamente poder trabajar de artistas o jugar todo el día o como quieran ponerle, que justamente sería todo lo contrario a la actividad normal, digamos, o al trabajo como se entiende hoy, que es más bien dejar tu subjetividad, digamos, en esos productos e irte más empobrecido de esa experiencia y no más enriquecido. O sea que en ese sentido yo apoyaría la idea de unión de arte y vida que sostenían los vanguardistas. Las formas de lograrlo, si eso podía decretarse inmediatamente como ellos planteaban,
sobre todo si uno analiza, por ejemplo, el caso de las vanguardias soviéticas, justamente en un lugar donde se había constituido un Estado obrero, la serie de discusiones que hay en cuanto a cómo puede hacerse eso son bastante complejas y en muchos casos fueron criticados por ser demasiados entusiastas en ese objetivo y querer decretar de golpe algo que requería, digamos, una transición. Pero la idea básicamente estaba bien planteada, digamos, se me ocurre. Por eso no seguiría hablando de un sector de artistas, digamos, en todo caso, en lo que uno quisiera. En todo caso, todos deberían poder serlo. Una cosita nada más, porque digo, por la relación esta que planteas vos y que muchos compañeros plantearon, no más de la relación entre arte y el proceso histórico y cómo, o sea, y la implicancia del arte hoy, digo, porque si no, también digo, no hay salida hoy, pero ¿qué hacemos? Por ahí esa es más la pregunta, desde el punto de vista de que si bien hoy en día no hay grandes escenarios de lucha de clases ni nada, sí, digo, hay una discusión histórica, económica, digo, que se está expresando en Europa, etcétera. Entonces digo que en algún momento va a impactar de lleno acá y digo, me parece que justamente por todas estas cuestiones que estamos discutiendo, de unir el arte y vida, de cómo, no sé, lo que planteaban ahí, ¿no? Más de esa necesidad subjetiva que tenemos, que en realidad está por este sistema tapada en la mayoría de las personas, digamos, por estar alienados en un montón de cosas que hay que hacer para poder subsistir, digo, me parece que una salida, digamos, para darle al arte y todo es, digamos, justamente eso, organizarse para los tiempos que se vienen y poder, digamos, con nuestro arte también hacer despertar a muchas personas, a muchos jóvenes. Nosotros desde ese punto de vista intentamos, cuando nos ponemos a discutir y todo, producir en ese sentido, digamos, para, digamos, ¿cómo se dice? Transmitir ideas que vayan al cuestionamiento de esta sociedad misma, al cuestionamiento del arte así tal cual está. Entonces me parece que eso es una forma, digamos, de, bueno, hasta que no llegue el comunismo y estamos en el capitalismo, digamos, de hacer algo, organizarse y poner el arte al servicio, por ejemplo, no sé, la lucha de los trabajadores, poner el arte al servicio de visibilizar esas cosas, inclusive la propia subjetividad, no por algo que sea mecánico, sino no sé, de las propias personas que producimos arte hacemos, digamos, que hacemos con nuestra propia vida, digamos. O sea, me parece como que esa es la salida por ahí, mientras tanto, más de organizarse. En ese sentido, lo que vos decís para mí justamente está relacionado o sea, esta ligación de por qué, porque en este momento lamentablemente existe esta división que es los que pueden hacer arte y los que no. Entonces, para dar una salida, digo, ¿por qué es importante? O sea, los que hacemos arte, en este momento los que tenemos la posibilidad de desarrollarnos con todas las trabas que nos imponen en esta disciplina, ¿por qué ligamos también a los otros sectores oprimidos? O sea, porque los otros sectores oprimidos también son oprimidos por el mismo, o sea, por el Estado, por los burgueses que son el arte es oprimido también por ellos. O sea, digo, no hacer esta separación sino de servir, sino que nosotros mismos también entramos en esa lucha porque como artistas también somos oprimidos y también queremos que toda la humanidad haga arte, o sea, pueda tener la posibilidad de hacer arte, no solamente yo, por hechos específicos de mi vida que lo pude hacer, sino también para liberar la propia actividad que yo hago, para que esa actividad que yo hago también la pueda hacer toda la humanidad. Yo no quiero que toda la humanidad haga lo que yo hago, porque lo que yo hago, te digo, está hecho muy imposible. Yo quiero que toda la humanidad haga eso que yo pretendo hacer con el arte, que hoy no puede existir como tal en el sistema. Como otro planteo. No me entiendo. Claro, decir que yo tengo es el mismo planteo en realidad. Decir que yo tengo la posibilidad de otros no, por lo tanto, los otros están más oprimidos que yo, es entrar en el mismo juego. Pero igual yo tengo una posibilidad, o sea, en concreto, o sea, más allá, por ejemplo, de todas las trabas, de todas las imposibilidades que pone el capitalismo, que yo no planteo que el arte tenga salida en este sistema ni que sea libre, todo lo contrario. O sea, el arte también está oprimido en
igual, o sea, sí existen instituciones de arte donde hay personas que vienen y estudian arte, entonces la discusión, mismo para los estudiantes de arte, de, bueno, o sea, nosotros que tenemos esta misma posibilidad, y aunque la posibilidad sea nula de libertad para afuera, digo, porque las condiciones de trabajo son estas que hablamos, o sea, sí hacemos, o sea, digo, yo hoy estoy trabajando, aunque no acuerde al 100% de la obra en la que estoy, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de estar todos los sábados haciendo una actividad con contradicciones, pero que en algún punto también me gusta. O sea, también eso es real, y tengo compañeros que también ejercen el poder hacer arte, con todas las contradicciones que conlleva hacer arte en este sistema, pero existe eso. Si no porque hay una asamblea de artistas intelectuales, o si no porque queremos, digo, Lo que yo digo es la pretensión, es como siempre hacia dónde va el resultado final. El resultado final, desde mi punto de vista, debe ir a eso que nosotros pretendemos que sea el arte. Y cuando llegas a ese lugar, que es lo que tomaba Ariel hace un rato, el arte ya no existe como tal. ¿Entendés? Entonces la pretensión es una disciplina más de... es como un poco abstracto también de entender, pero es como que la pretensión es que no exista para que todos podamos hacerlo en un sistema que sea absoluto, que no es el capitalismo. El arte es humano, o sea, la vida humana, claro. Sistema ligado a la vida de uno. Claro, el tema que igual se me viene a la cabeza como la palabra transición, digamos, digo, porque nos encontramos en una sociedad donde, o sea, yo concuerdo con lo que plantea ella, es que nosotros muchos materialmente tenemos la posibilidad de acceder a cierto conocimiento o de mismo a ciertas herramientas para generar arte y otras personas no. Y la idea justamente es que el arte deje de existir como arte y pase a ser algo propio de nuestra vida, pero nada, mismo para llegar a eso, bueno, no solo es necesaria la revolución, sino que acompañado, cómo lo acompaña el arte a eso, digamos, en ese sentido. Digo, porque vimos, no sé, en el momento en que se hizo la revolución, el arte todavía no era parte de la vida de la persona. Sin embargo, se buscaba que sí lo fuera de manera masiva, donde, digamos, no existiera, por ejemplo, una hegemonía, digamos, una ideología sobre cómo tenía que ser el arte o qué decía el arte, sino más bien que existiera la independencia, que uno pueda tener los bienes materiales para poder empezar a hacerlo, digamos. Pero existe un momento en donde no es que digo, del capitalismo se termina el capitalismo y ya con el comunismo, claro, bueno, justamente es cómo activamos nosotros, digamos, para generar, por ahí concuerdo un poco con lo que planteaba acá, mismo, o sea, de utilizar o sea, el arte, digamos, como denuncia o como apoyo mismo en lo que nosotros creemos que en un punto ayuda a masificar una idea por ahí, digamos, que sería en este caso la destrucción del capitalismo para generar una nueva base social, digamos. Está bien, en el medio, en el camino, digamos, lo que podemos hacer es tratar de que no se institucionalice, de llevarlo a las calles, de democratizarlo, digamos, en el medio artístico, hablar de democratización del arte y estás diciendo la mala palabra, justamente para el grupo de personas. Entonces es como empezar a hacer una práctica que vaya en contraposición a cosas que tenemos como establecidas. En relación a lo que decía de la transición, estamos viendo un momento de transición hacia un nuevo capitalismo que tiene en cuenta la revolución digital, que es lo que hacía referencia a vos. Ahora, ¿cómo va a devenir eso? No sabemos. Si nos va a ser mejores seres humanos, o la tecnología nos va a devorar. No sé. Mira, todas las veces que dijeron eso, no fue muy bien. Digamos, todas las veces dijeron este avance técnico de la papa, más bien terminó para lo contrario. No le diría que es un nuevo capitalismo, digamos, es el mismo capitalismo que anuncia crisis, que anuncia revoluciones,
algunos procesos de los cuales, si vemos Egipto, por ejemplo, ya estamos empezando a ver, y que anuncia probablemente también guerras en formas de resolverlo. En ese sentido sigue siendo el mismo malo capitalismo que conocemos hace mucho. No, sí, evidentemente hay discusiones igual sobre distintas formas que aparecen que habría que agarrar. Por ejemplo, el problema de la que se llama la revolución digital, el problema de internet y demás, supone muchos problemas que habría que analizar. Por ejemplo, el problema este problema que tienen de que andan cerrando la gente que sube videos y demás, terrible, sacan todas las series, pero es un problema, o sea, tienen un problema de cómo legislarlo, porque en realidad el procedimiento es como que yo te preste un libro. O sea, vos cómo te vas a meter, cómo el Estado y la ley se va a meter en que yo te preste un libro. Lo que pasa es que en vez de que yo te preste un libro a vos individualmente, se lo prestan millones y millones se lo prestan, y finalmente todos tenemos acceso, digamos, a ese libro. Ahora, las formas de legalizar eso justamente es la vuelta que un poco no encuentran, porque están claro que están perdiendo plata y eso es lo que les importa, pero cómo justificás meterte a que yo suba donde quiera, porque el medio técnico existe, suba algo y te lo deje bajar a vos, y yo no te estoy cobrando nada de eso, y entonces, bueno, ahí hay una serie de problemas que habría que analizar. Para los hackers, como detractó de su derecho en el sistema, te pueden buscar los sistemas, te pueden entender, te pueden boicotear, sí. ¿Cómo lo repercute eso? Si lo podés corromper, o sea, entendido el servicio. Sí, lo que pasa es que los medios técnicos son eso, medios técnicos, que pueden ser utilizados para una cosa o pueden ser utilizados para otra. En sí mismo, no importa quién las use para qué, ¿no? Por ejemplo, esta discusión existió sobre el problema del desarrollo de los medios técnicos respecto al cine, ¿no? Porque era un nuevo medio técnico. Con el cine se puede hacer Hollywood, o con el cine se puede hacer el cine de Einstein, por ejemplo, ¿no? De hecho, los inicios del cine, ¿no? Más bien están ligados a una política revolucionaria como el desarrollo del cine soviético, por ejemplo, y sin embargo ese mismo medio después es el que utiliza Hollywood, que le agrega color, que le agrega sonido, entonces ahí, digamos, es a dónde gana, pero efectivamente el medio es el mismo. No es un problema del medio en sí mismo, del medio técnico en sí mismo, es un problema de manos de quién está y para qué es utilizado. Eso me parece que se extiende. Seguramente modifica muchas cosas, pero no depende de la lógica del medio en sí mismo, sino las cosas determinan por sobre, digamos, qué se hace con ellas, ¿no? El medio es eso, un medio, y puede efectivamente ser usado para distintas cosas, y efectivamente tiene efectos, no digo que no, de hecho todos estos efectos de la industria cultural existen como tal y son efectos, pero por eso me parece a mí no son algo que surja del desarrollo de determinados medios, sino de cómo esos medios se utilizan. Sí, por eso no estaría de acuerdo con eso. Es un fin en sí mismo. O sea, nuestra vida es ahora eso, mirar el celular, mirar la pantalla. No es que haya algo más o es un medio para entender lo que estoy planteando. Sí, por eso, determinados hábitos que se modifican, habría que analizarlos, pero me parece que no son cuestiones absolutas, digamos esas. Efectivamente tiene que ver con determinadas posibilidades de paz social o de disrupción, digamos, con eso. Supongo que en Egipto no es. En Egipto, por ejemplo, ese tipo de medios de estar todo el tiempo en el Facebook, en el Twitter y no sé qué, lo usaron para llevar más gente a la Plaza Tahrir acerca de la Mubarak. Bueno, también fue con esos medios. Que tampoco quiere decir que, no sé, que con esos medios puede ser una revolución. O sea, ni una ni la otra. Ahora que existen, que funcionan y que tienen determinados usos, eso efectivamente es así. Pero esos estuvieron más que mirando el Facebook, digamos. Estuvieron mandando por Facebook vengan a la Plaza Tahrir. Entonces, bueno, es otra cosa. Bueno, ¿terminamos? ¿O alguna? No sé, como quieras. Sí. Bueno, igual es una cosa que es uno de los primeros encuentros, ¿no?, que hicimos de un tipo de debate y todo. Pero la idea es continuar a lo largo de este año este tipo de charlas y debates para empezar a pensar más en este sentido, ir en funcionamientos y también ver que, o sea, planteemos una forma a los artistas, a los de arte, de poder tomar partido y empezar a organizarnos, también hacer nuestras producciones, pero también, bueno, todo eso, sacar la calle y demás, ¿no? Como para poner adelante
vuelta.